Tú, rata sucia, fuera de aquí, ¿no ves que das mala imagen? Soltó con voz chillona una joven de vestido de seda, tacones brillantes y labios pintados de rojo encendido. El pobre hombre que estaba sentado en el suelo, recargado contra la pared de mármol de aquel enorme edificio, levantó lentamente la vista. Tenía la barba desordenada, el cabello lleno de polvo y un saco raído que alguna vez, quizá, fue de buena tela. Sus ojos, sin embargo, no eran los de un mendigo común, tenían un brillo extraño, como de alguien que observa y calla, que aguanta y mide. La muchacha, hija del dueño de aquel emporio de acero y vidrio, se llamaba Valeria de la Vega. Era única hija del señor Octavio de la Vega, millonario y orgulloso fundador de la empresa Industrias de la Vega, una compañía que fabricaba materiales de construcción y que llevaba décadas dominando contratos públicos y privados. Valeria había crecido entre comodidades, autos de lujo, viajes por Europa, cenas en restaurantes donde una sola copa de vino costaba lo que un obrero ganaba en un mes. Para ella, el mundo estaba dividido entre dos clases, los que tenían y los que estorbaban. Por eso, al ver al hombre sentado a las afueras de la empresa de su padre, no dudó en escupirle palabras hirientes. «Levántate, viejo», gritó con desdén, señalándolo como si se tratara de basura. ¿Qué no entiendes que esta es la sede de una empresa seria? ¿Quién te crees para venir a manchar el mármol con tu mugre? Algunos empleados que entraban por la puerta principal bajaron la mirada, fingiendo no escuchar. No se atrevían a contradecir a la señorita Valeria, era conocida por su carácter explosivo y porque lo que ella decía, en aquella torre de oficinas, era casi ley. El hombre, en cambio, no respondió con insultos ni con rabia. Se levantó despacio, apoyándose en un bastón de madera gastada. Sus movimientos eran lentos, pero firmes, como quien lleva años caminando sin necesitar prisa. «Disculpe, señorita», murmuró con voz grave, una voz que tenía peso, como si cada palabra arrastrara experiencia. No quería ofender, solo necesitaba descansar un momento. Pero Valeria no se calmó, más bien, su furia creció. ¿Descansar? En la puerta de la empresa de mi padre. ¡Qué descaro!, rió con burla, moviendo su cabellera lacia. Seguro no tienes donde caer muerto, y aún así, te atreves a plantarte aquí, como si fueras alguien. Vete ya, o haré que te saquen los guardias. El hombre bajó los ojos, pero no se movió con apuro. Se limitó a sentir, como quien escucha a una niña caprichosa y no quiere discutir. «Está bien, señorita, como usted diga». Se dio la vuelta y comenzó a caminar despacio, con pasos que parecían arrastrar siglos. Sin embargo, antes de perderse en la multitud de la avenida, se detuvo un instante y miró hacia atrás. En su rostro apareció una leve sonrisa, casi imperceptible, como de quien guarda un secreto que el mundo entero desconoce. Valeria, confundida por aquella sonrisa, frunció el ceño. «Viejo loco», murmuró entre dientes, mientras entraba al vestíbulo de cristal, donde los mármoles brillaban y los relojes marcaban la exactitud de los negocios. «Seguro mañana estará pidiendo limosna en la misma esquina». Lo que la joven ignoraba era que aquel Bege Bandow no era un hombre cualquiera. En realidad se trataba de don Ernesto Salvatierra, uno de los magnates financieros más reservados y poderosos de toda Iberoamérica. Había amasado una fortuna en silencio, lejos de las cámaras, invirtiendo en bancos, en industrias y en nuevas tecnologías. Pocos conocían su rostro, pues había decidido vivir con sencillez, sin ostentaciones, probando así a las personas con las que trataba. Ese día, don Ernesto había acudido precisamente a Industrias de la Vega con la intención de evaluar si invertiría en la empresa de Octavio, el padre de Valeria. Llevaba semanas revisando balances, números y contratos, y solo quería observar el ambiente humano de la compañía, cómo trataban a la gente, cómo se comportaban sus directivos y su personal. Y lo que encontró, en la propia entrada, fue a la hija del dueño humillando sin piedad al que ella creía un despojo humano. Esa escena, ese instante, se grabó como hierro en la mente de don Ernesto. Para él, el valor de una empresa no solo estaba en sus cuentas, sino en la calidad moral de quienes la dirigían. Valeria, en cambio, continuó su día sin pensar un segundo más en el asunto. Para ella, aquel hombre no era nada, pero lo que no sabía era que, en pocas horas,
la vida le pondría de rodillas ante la verdad. La tarde cayó sobre la ciudad como un telón pesado. El sol, ya cansado, se escondía detrás de los edificios altos, y las luces amarillentas de los faroles empezaban a encenderse una a una, como luciérnagas disciplinadas. Dentro de la torre de industrias de La Vega, en el piso más alto, se preparaba una reunión decisiva. El señor Octavio de La Vega, un hombre ya entrado en años, cabello canoso y porte elegante, caminaba de un lado a otro de su oficina. Vestía un traje azul marino a la medida y miraba cada pocos segundos su reloj de oro. Estaba nervioso, esa noche recibiría a un inversionista misterioso, uno que podía cambiar el rumbo de la empresa para siempre. Valeria dijo con tono severo, mientras se ajustaba la corbata, este es el momento más importante del año. La compañía necesita capital fresco para expandirse a Europa. El hombre que viene hoy, bueno, se dice que tiene en sus manos la llave para abrir puertas que ni el gobierno puede abrir. La joven, sentada en un sillón de cuero con el celular en la mano, apenas levantó la vista. «Ay, papá, tú siempre exageras», respondió, sin dejar de revisar las fotos que había subido a sus redes sociales. «Seguro es otro viejo rico que quiere presumir de dinero. Y si no invierte, habrá 1000 más que sí lo harán». Octavio la miró con un dejo de decepción. Sabía que su hija era inteligente, pero también sabía que la soberbia la cegaba. Aún así, decidió no discutir. A las 8 en punto, un asistente entró para anunciar la llegada del invitado. «Señor de la Vega, ya está aquí, el señor Salvatierra». Octavio sonrió, extendiendo los brazos para recibirlo. Pero cuando la puerta se abrió, la sonrisa se le congeló en el rostro. Allí estaba aquel hombre de aspecto humilde, con el mismo saco gastado, el bastón de madera y los zapatos viejos. Era exactamente el mismo que Valeria había echado con insultos aquella mañana. La joven lo reconoció al instante. Sintió como la sangre se le agolpaba en las mejillas y un sudor frío le recorría la espalda. «Usted», balbuceó, con incredulidad. El supuesto vagabundo entró con calma, como quien no necesita demostrar nada. «Buenas noches, señor de la Vega», saludó con voz firme, estrechando la mano de Octavio. «Soy Ernesto Salvatierra. Agradezco que me reciba en su casa de negocios». Octavio, intentando disimular su sorpresa, respondió de inmediato: «El honor es nuestro, don Ernesto. Bienvenido a Industrias de La Vega». Mientras tanto, Valeria no podía creer lo que veía. El hombre al que había llamado «rata sucia», esa misma mañana, al que había tratado como si fuese un estorbo, estaba ahora sentado en la mesa de juntas, rodeado de ejecutivos que lo miraban con respeto. Don Ernesto, sin prisa, observó la sala, los cuadros de paisajes, los muebles de caoba, los ventanales que dejaban ver toda la ciudad iluminada. Luego fijó sus ojos en Valeria. «Veo que ya me conoce, señorita», dijo con una media sonrisa, «aunque sospecho que, en su memoria, no soy precisamente una figura grata». El silencio se hizo espeso como plomo. Octavio miró a su hija con gesto de alarma. «¿Qué significa esto, Valeria?». La joven, con la voz entrecortada, apenas pudo murmurar: «Papá, esta mañana lo vi afuera del edificio. Pensé que era un vagabundo, y lo eché». Octavio palideció. Cerró los ojos un instante, como si el peso del mundo le cayese encima. Pero don Ernesto levantó una mano, pidiendo calma. «No se preocupe, señor de la Vega. A veces las apariencias engañan. Y a veces las personas revelan su verdadero corazón cuando creen que nadie las observa». La frase cayó como un trueno. Valeria bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Don Ernesto prosiguió: «Verá, he pasado semanas estudiando sus números, sus contratos, sus logros. Su empresa es fuerte, sin duda. Pero yo siempre busco algo más que balances en un papel. Busco la calidad humana. Porque una compañía puede ganar millones y aún así estar podrida por dentro». Valeria tragó saliva. Sus palabras eran cuchillos que le recordaban cada instante de su humillación hacia aquel hombre. Octavio intentó defenderla: «Mi hija es joven, don Ernesto. A veces actúa con ligereza, pero le aseguro que su corazón». El magnate lo interrumpió con un gesto suave. «No lo dudo, don Octavio. La juventud tiene derecho a equivocarse. La cuestión es si también tiene la humildad para aprender». Entonces, miró de frente a Valeria. «Señorita, hoy me llamó
rata sucia, y me echó como a un perro de la puerta de este edificio. Y lo hizo sin preguntarse quién era yo, qué historia cargaba o qué intención tenía. ¿Tiene algo que decirme ahora? La muchacha, por primera vez en su vida, se sintió pequeña. Las palabras no le salían, la garganta se le cerraba. Finalmente, se levantó de la silla, con los ojos vidriosos. Le pido perdón, don Ernesto, de corazón. No debí tratarlo así, ni a usted, ni a nadie. Me creí superior porque nunca me ha faltado nada, pero ahora entiendo que la riqueza no da derecho a humillar. Hubo un silencio largo. Los ejecutivos se removían incómodos en sus asientos. Octavio respiraba con fuerza, temiendo que todo el futuro de su empresa se esfumara por la soberbia de su hija. Y entonces, don Ernesto sonrió. Eso era lo que necesitaba escuchar, dijo, con un brillo en los ojos. Yo ya había decidido invertir en esta empresa, pero no lo haré solo por los números. Lo haré porque veo en usted, señorita, la posibilidad de cambiar, de crecer como ser humano. Todos exhalaron aliviados. Octavio casi se desplomó en la silla. Así que, continuó el magnate, a partir de mañana firmaremos un acuerdo. Inyectaré capital suficiente para llevar Industrias de la Vega a nuevos horizontes, pero con una condición: que la señorita Valeria participe activamente en los proyectos sociales de la compañía. Quiero verla en el campo, ayudando a los trabajadores, escuchando a la gente común. Valeria sintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo haré, don Ernesto, lo juro. El magnate se puso de pie, apoyado en su bastón, y concluyó: la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, señorita, sino en la dignidad con la que uno trata a los demás. Nunca lo olvide. Y así, aquella noche que comenzó con vergüenza terminó con una lección que cambiaría la vida de Valeria para siempre. La muchacha soberbia comprendió que el dinero puede comprar trajes, viajes y lujos, pero nunca respeto, nunca humanidad. En adelante, cada vez que pasaba frente a un mendigo en la calle, ya no veía un estorbo, sino un ser humano con una historia, con un dolor, con un valor que no se podía medir en monedas. El magnate Salvatierra, por su parte, había logrado lo que quería: no solo financiar una empresa, sino también sembrar una semilla de humildad en el corazón de la heredera de un imperio. Y en la memoria de todos los presentes quedó grabada aquella frase sencilla, como un eco que aún hoy se repite: las apariencias engañan, pero la dignidad de un hombre nunca se disfraza.